7:41 minutos en Radio Rumba 107.3 y vamos a dialogar un tema muy importante sobre el rol que tiene el Consejo de Comunicación. Bueno, pues la entidad responsable de velar por los derechos, al mismo tiempo vinculados a la información y la comunicación del país. Tomando en cuenta que se han dado algunas vulneraciones en el ejercicio profesional de los comunicadores o los periodistas. Y para despejar muchas dudas, nos acompaña el ingeniero César Martín, el expresidente del Consejo de Comunicación. Gracias por acompañarnos. Me acuerdo allá algunos años haber entrevistado a Yanina Cruz, que estuvo en su momento. Supongo que usted lo reemplaza y llegó en mayo del 2025. Muy buenos días. Raiza, Marisol y Rodrigo, le damos la bienvenida. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un gran saludo para ustedes y para la audiencia. Están recorriendo territorio, pero es importante conocer, ingeniero Martín, ¿qué es el Consejo de Comunicación y quiénes lo conforman el organismo? Bueno, sí, el Consejo de Comunicación es la institución nacional que, según competencias dadas por la Ley Orgánica de Comunicación, es responsable de velar por el sistema de comunicación social del país, por su integridad, por su sostenibilidad y su desarrollo en el tiempo. Nosotros somos una institución nacional y para ejercer esa competencia tenemos varias acciones, varias líneas de acción específicas. Una de ellas es el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico creado en el 2019 a raíz del incidente con los periodistas de Diario El Comercio, donde en resumidas cuentas lo que se hace es poner a favor de los trabajadores de la comunicación las ayudas y las acciones del Estado, ¿verdad? Como ayudas con Policía Nacional, entre otras. Otra línea de acción importante en general del Consejo es el tema de la capacitación, tanto en competencias como oferta de becas hacia trabajadores de la comunicación. Y otra tercera es el tema del monitoreo de contenido. Nosotros velamos porque el contenido que esté en los distintos medios de comunicación pues cumpla los estándares establecidos en la Ley de Comunicación. Esta institución no tiene capacidades ni competencias sancionatorias. Ni punitivas como era antes el CORDI. ¿Cómo era el consejo? ¿Cómo era? La Supercom. Supercom era una de las predecesoras de esta institución. Cordicom, como había Supercom, Cordicom y todos en com. Correcto. Nuestro rol más bien es de acompañar, de prevenir. Por supuesto, si hay alguna, digamos, infracción mayor, lo que hacemos es trasladar a la Defensoría del Pueblo para que actúen ellos de acuerdo a sus competencias. Eso en muy resumidas cuentas podemos profundizar un poquito en cada una de estas líneas, ¿no? Por supuesto, y también ya que vela por los derechos de los comunicadores, de los periodistas, de quienes ejercen esta tarea que hoy en día, dadas las circunstancias, prácticamente es hasta cierta difícil cumplir esta labor por las amenazas, por las alertas que se están dando. En ese contexto, incluso la CIP tenía una preocupación y salió en el mes de abril haciendo referencia de que hoy en día ejercer el periodismo, al menos en la región, incluido Ecuador, era bastante difícil dadas las circunstancias de inseguridad que tienen. ¿Cómo actúa el Consejo de Comunicación cuando hay algún tipo de estas alertas y amenazas a los periodistas y comunicadores sociales? Sí. Como les decía, en el año 2019 hubo una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación creando el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico. Esta es una instancia técnica asesora que forma parte del Consejo, no es una institución aparte, más bien es una instancia dentro del Consejo. Está conformada por representantes de las distintas instituciones del Estado y también representantes de la ciudadanía. Por ejemplo, el mecanismo tenemos representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gestión de Riesgos, de la Fiscalía. En tiempos electorales se suma el representante del Consejo Nacional Electoral. Esta es una mesa técnica, ¿verdad?, donde se revisan algunos casos y algunos temas. Pero ¿cómo funciona esto? Nosotros, a través del personal del Consejo, hacemos monitoreo permanente a redes sociales, a medios de comunicación, en búsqueda de posibles alertas de obstrucción al trabajo periodístico. En caso de detectar una alerta, también, por ejemplo, podemos recibir directamente una denuncia o la alerta directa a través de nuestros canales. ¿Qué puede hacer el periodista o, en este caso, el medio? Y en ese sentido, ingeniero, sale este tema de Hernán Higuera, quien como medio de comunicación denunciaba cierta obstrucción periodística para que realice su trabajo con una especie de represalia. ¿Le está haciendo seguimiento tal vez el Consejo de Comunicación a este tema? Sí, cómo no. Como le decía, para retomar la secuencia, cuando detectamos una alerta que puede ser por nuestro propio monitoreo
o por una denuncia del periodista, el paso 1 es contactar al trabajador de la comunicación, porque no solo son los periodistas, son también los audiovisuales afectados, y ponerle a su disposición las ayudas que tiene el Consejo de Comunicación, siempre a través del Estado. Tenemos que hacer una diferenciación importante. Nosotros no somos un gremio, somos una institución del Estado, creada por el Estado, quien es el único que tiene la capacidad de tutelar derechos de las personas en cada uno de los sectores. Entonces nuestras ayudas siempre son a través de instituciones del Estado. Por ejemplo, tal vez el caso más común, cuando hay una amenaza por GDOs, se le pone en contacto inmediatamente con el representante del Ministerio del Interior para temas de protección policial, de acompañamiento. Ya ha habido más de un caso donde el Consejo pone a nombre del trabajador o del periodista afectado denuncias en Fiscalía por el tema del acoso. Hay temas también con el tema psicológico, se le ponen las ayudas. En el caso puntual que usted indica, ayer ya se hizo el contacto respectivo con el periodista luego de haber levantado la ficha y la alerta. Pero las acciones que hace el Consejo siempre son coordinadas con el periodista. Ha habido casos, primero los periodistas en algunos casos prefieren mantener el sigilo sobre el tema, más que nada cuando hay GDOs involucrados. Pero hay casos donde el periodista dice, esta acción la quiero hacer yo con mi gremio, esta protección la quiero ejercer yo a través de alguna fundación, esta protección la voy a hacer privada, esta protección o esta acción, por favor, ayúdeme a través del Consejo. Entonces, ese es el primer paso siempre, contactar con el periodista, ponerle a su disposición las acciones que nosotros podemos ejecutar como Estado. Nosotros no somos ejecutivos, somos Estado. Es decir, este es un consejo que tiene una autonomía funcional, nos debemos a un pleno de un consejo de comunicación. Y es una institución muy técnica, porque todas estas ayudas son con los representantes técnicos. Ayer se tuvo ya el contacto con el periodista y se está conversando con él a ver qué acciones se pueden realizar, ¿no? 7:48, dialogando con el ingeniero César Martín, presidente del Consejo de Comunicación. Este mecanismo de prevención y protección seguramente amerita de contar con recursos o no, recursos económicos que manejen o no. Sí, claro. A ver, es un tema bastante interesante porque el mecanismo prácticamente se definió en la reforma del 19 y desde esa fecha está activo y ha venido activo. Pero ¿cómo ha venido funcionando el mecanismo? Para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda entregar algún tipo de fondo especial para el mecanismo, este tenía que formar parte de la estructura orgánica. Cuando llegamos al Consejo de Comunicación hace un año, no nos encontramos con esa situación. Entonces vinimos trabajando y ya en febrero de este año se logró incorporar al mecanismo como instancia dentro de la organización, de la estructura organizacional. Pero ¿cómo ha venido funcionando? Bueno, por ejemplo, ahorita que hicimos el ejemplo de las alertas y de las detecciones, toda esa parte se desarrolla con el personal operativo del Consejo, es decir, con los auxiliares, con todo el personal técnico en comunicación, son los que hacen los contactos, son los que contactan y trabajan con los periodistas. El tema de la protección se trabaja con los presupuestos de cada institución, llámese Policía Nacional, llámese Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo en algunos casos, Defensoría Pública, cuando ofrecemos también ayuda judicial. ¿Se ha dado algún caso que un periodista ha tenido que salir del país, exiliarse y poner algún recaudo para no correr algún tipo de atentado? Ese es el único caso donde no teníamos la fuente de financiamiento, pero ahora que ya estamos en la estructura de la organizacional, hemos acudido al Ministerio de Economía y Finanzas precisamente para construir este fondo de protección que lo llamamos, que tiene justamente este fin. Garantizar este es un fondo, a la familia y al comunicador. Este es un fondo bastante especial porque no pertenece al plan operativo anual de una institución. Ustedes conocen que una institución pública, cuando el ministerio le entrega un dinero, necesita y va a ser evaluado en base al cumplimiento de esa meta. Tiene que justificar en qué lo utilizó. En cambio, este es un fondo donde todos estaríamos felices si no lo utilizamos, más bien, ¿no? Claro. Es un fondo que debe estar allí listo para ser utilizado. Tiene unos requerimientos muy diferentes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya hemos tenido 2 o 3 mesas de trabajo con ellos para poder obtener este fondo, que sí es el único que necesitábamos de esta estructura para poderlo manejar, ¿no? Ahora, ingeniero Martín, en lo que va ya de su administración, ¿cuántas alertas o amenazas ha recibido seguramente? ¿Y cuáles son las últimas, al menos en este 2026? Bueno, la última ya la mencionaron ustedes, fue el fin de semana. Sí. Bueno, ya es. Hasta la fecha, en lo que va del 2026, hemos recibido 62 alertas. Ya les digo, hay distintas causas. Hay las más comunes, la que está liderando el tope ahorita es el tema de amenazas por GDOs, ¿verdad? O sea, amenazas con violencia, y por eso el Ministerio del Interior es el que más trabaja con nosotros. ¿Se han logrado solucionar? Bueno, hay algunas casos, como decían, y esto forma parte del seguimiento. Nosotros no damos simplemente con el levantamiento de la alerta terminado el caso, sino que a través del personal operativo hacemos seguimiento permanente a cada una de ellas. ¿Y en qué provincia se ha dado más estos casos? Pichincha y Guayas. Ahora hay un repunte fuerte de Manabí también, de lo que estuve viendo del ranking en estos días, ¿verdad? Pero Pichincha y Guayas tradicionalmente han sido. Nosotros hacemos el seguimiento, pero hay casos, especialmente donde se involucra a la justicia, que son bastante largos, extensos.
y es complicado darles un cierre. No nos gusta por el momento hablar de cierre porque hay casos que son, o sea, hablando desde el horizonte de inicio, que es 2020, hay algunos casos que siguen vivos, pero nosotros hacemos el seguimiento permanente y lo más importante, siempre hablamos con el trabajador afectado. Esa es la catarsis, si se quiere, del desarrollo del tema. Es las necesidades que esta persona tiene y cómo trabajarlas, ¿no? Ahora, el costo de investigar y también al mismo tiempo estar al frente del poder que quiera, en este caso, imponer, ¿eso es obstrucción al trabajo periodístico? Sí, podría, o sea, a ver, nuestra máxima es la libertad de expresión y cualquier acción dentro del periodismo que coarte el derecho de un trabajador de la comunicación es o forma parte de las alertas en las cuales trabajamos. Ahora bien, nosotros somos una institución estatal, como les decía, no somos un gremio, no es que tomamos partido por el periodista como tal, lo que sí hacemos es proteger y tutelar sus derechos, el derecho a expresarse, el derecho a comunicarse de manera libre. Y en casos que se pueden dar, de hecho... Y acceso a la comunicación, porque muchos ha habido restricciones, incluso que no pueden ingresar, las fuentes se cierran, no se puede dar información reservada. En muchos casos hemos tenido de todo realmente. Por ejemplo, en los tiempos de revuelta tuvimos, acuérdense ustedes, agresiones en teoría de la policía. Y son instituciones del Estado, entonces ahí viene la dicotomía, si se quiere, de nuestro accionar, porque nosotros somos Estado. Y podría decirse, hay que trabajar el Estado contra el periodista. Pero no, nosotros lo que hacemos es buscar el debido proceso. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la policía, acudimos a la instancia y abrimos un expediente interno para que se investigue a través de la propia institución los casos. Ingeniero Martín, ya para concluir la entrevista, ¿a qué obedece que está recorriendo usted territorio y cuál es ese llamado a quienes ejercen el derecho, o en este caso el periodismo en nuestro país? Sí, esto es algo muy importante porque la comunicación viene en doble sentido, derechos y obligaciones. Como bien notamos al inicio, ya no estamos con una ley punitiva como existía antes. Hoy hablamos de un esquema de autorregulación de medios, pero eso implica que los medios también tengan responsabilidades importantes. Entonces, nuestra intención de recorrer el territorio es primero que los trabajadores de la comunicación conozcan lo que hace el Consejo, conozcan cómo los podemos ayudar, pero asimismo ayudarlos a aplicar de mejor manera la ley de comunicación. Estamos haciendo visitas a los medios con un checklist sobre las cosas que dice la ley para que la incorporen en los reglamentos internos o en los consejos editoriales internos, porque a veces como no hay, bueno, dicen que somos buenos ecuatorianos. El Consejo de Comunicación se perdió de vista y casi muy poco sabíamos. Nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es acompañar, somos un Consejo de Desarrollo y Promoción. Entonces decirle, mira, aquí hay cosas que están en la ley, puede ser que no las estén cumpliendo, por favor. Aquí está su checklist, ¿verdad? La ley, para que ahí le está. incorporen, ¿no? Qué bueno, y por ese mensaje, qué bueno que nos visite y tome el pulso y garantice el derecho a ejercer un buen periodismo con responsabilidad, incluso y con ética que tenemos los comunicadores sociales, aquellos que pasamos por las aulas, no aquellos que de la noche a la mañana son influencers y no saben qué escribir. Que es otra de las demandas de nuestro tiempo, ¿verdad? El tema de medios digitales es otra discusión, otra conversación que podemos tener aquí. Lo esperamos para hablar del tema. Eso ha contaminado bastante al periodismo profesional. Claro, porque ahora cualquiera con un teléfono y un video puede emitir cualquier comentario y se hace llamar influencer. Sin embargo, los que hemos pasado por las aulas a veces nos vemos afectados por aquello. Es un problema, nuestra ley orgánica de comunicación no reconoce a los medios digitales hoy en día. Estamos trabajando para proponer a la Asamblea un proyecto donde responsablemente se los incluya, pero ahí podemos conversar un buen rato más. Así es, y que tengan los mismos requisitos que un comunicador. Gracias al ingeniero César Martín, presidente del Consejo de Comunicación, por visitarnos, está recorriendo territorio y que le vaya bien. Y lo esperamos para que la próxima vez nos comparta un poco sobre este proyecto. Y visite cuando quiera. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Un buen día, 7 de la mañana, 55 minutos.